Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Continuamos en el CIEF Summit con Pablo Knopov, socio fundador de Isonomía, una de las consultoras de análisis político electoral más reconocidas y prestigiosas del mercado, así que es un gusto, Pablo, que nos acompañes acá para poder hablar de coyuntura y perspectiva en un año electoral. Le anticipé que la primera pregunta no va a ser cómo están dando las últimas encuestas. Nos vamos a ocupar de que esté el tema en la charla, pero vamos a tratar de ver si podemos entender un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de estos análisis. Por eso lo primero que te quiero preguntar es un concepto con el que ustedes trabajan, que es el de el metro cuadrado ciudadano, ¿no? Es una variable que Isonomía usa siempre cuando hace sus escenarios políticos. Y me gustaría saber hoy un poco qué revela, o sea, qué revela ese indicador y un poco qué variación vieron desde las PASO y cómo lo están viendo ahora. Primero, gracias por el espacio y por la oportunidad de conversar. Ciertamente la variable presente en toda elección es lo que nos pasa. Y lo que nos pasa en justamente ese primer metro cuadrado. Los argentinos no vivimos en la Argentina, vivimos en un pedacito de la Argentina. Yo vivo acá a 4 cuadras, no vivo ni acá, digamos, vivo en un pedacito. Y en ese primer metro cuadrado, lo que encontramos y lo que veníamos viendo y lo que develan las primarias, tiene que ver primero con una emoción de cansancio, pero un cansancio particular. Yo diría fatiga, es el cansancio crónico. Es la fatiga sencillamente por vivir en la Argentina. En la cotidianeidad de la Argentina te cansa. Bien. Porque te invita a una carrera que no elegís, es una carrera diaria, y que además en general perdés. El símbolo, si querés, es la inflación, pero es mucho más que eso. Digo, emprender trae todas las complicaciones que trae, ser empleado trae todas las complicaciones que trae, ser informal ni hablar, tener una multi ni hablar, importar ni hablar. Digamos, no importa en qué lugar de la Argentina estés, tu primer metro cuadrado tiene fatiga por esta tensión constante. Eso en términos de emociones. Lo segundo es que devela una necesidad de cambio. Las elecciones, que son muy complejas, si las querés simplificar, son dilemas. Y el dilema de cambio de continuidad está resuelto. De hecho, está tan resuelto que la pregunta es cómo cambiar. Si es adentro del sistema, si es más o menos, si es todo por afuera. Pero si querés, primera emocionalidad, fatiga, cansancio crónico. Segundo, cómo cambiar. Y lo tercero y no menor es un fenómeno muy interesante y novedoso, que es que en ese primer metro cuadrado se están resignificando roles. En muchas de nuestras casas, incluyo la mía, donde tengo niños chiquititos, o sea, el más grande mío es de 10 y el más chiquito es de 6, los jóvenes han sido claves en esta elección, pero no solo por cómo votaron, que eso es algo que se observa y desde el dron lo mirás, sino que desde adentro de ese primer metro cuadrado, lo que creo que nos está pasando y estamos todavía subestimando son los nuevos líderes de opinión que en cada una de nuestras casas son los chicos. Referentes familiares, internos. ¿Vos crees que ese estado de fatiga de alguna manera altera nuestra percepción de cómo decidimos y cómo encaramos este proceso? O sea, es como si dijera, vamos con la batería con menos pilas a la hora de tener que elegir, pensar, evaluar. ¿Eso se percibe? Dos cosas. Lo primero es, las emociones son motores de acción. Hay un conjunto de emociones que son las del enojo, ira, asco, vergüenza, que no es lo mismo una persona con enojo que una persona con ira, pero en cualquiera de esos campos son personas que van a la esquina de su casa a manifestarse, a aplaudir una cacerola, a quemar una cubierta, tirar una piedra, lo que elijas dependiendo en qué grado estás. Estamos en las otras emociones negativas, que son la preocupación, el cansancio, el desamparo, el temor, y eso te deja en tu casa, y eso se recrudece todos los días, porque es todos los días una sociedad deprimida. Es como si yo te dijera, que nos pasa muchas veces, che, tengo 4 noches seguidas con cena tarde. Yo vivo acá a 4 cuadras, me toca en zona norte. A la cuarta llego muy cansado, claro. Llego con menos ganas de escuchar, tengo menos ganas que me expliquen, no hay explicaciones que me alcancen. Entonces, esa es la ciudadanía que fue a la elección en las primarias y es la que va a ir en octubre. Es una sociedad con una fatiga que la entiende perfectamente, que sabe que no le es propia, y esto no es menor. La mayoría de los argentinos que sienten que están como están por esfuerzo propio son los que se sienten mejor. La mayoría de los argentinos que sienten que están mal, sienten que es porque alguien, un conjunto de personas, que esencialmente son los que todos los días se despiertan como políticos, les hicieron mal. Entonces, en esa Argentina del cansancio por impericia ajena, es la que tuviste en la primaria y la que vas a tener en octubre. ¿Qué es el votante plataforma? Otro de los conceptos de Isonomía. Viste que
hay un texto muy clásico que habrás leído, habremos leído y hemos dado en clases, que es esto del Homo Videns. Yo creo que es el Homo Streamer. Es un ciudadano parecido a cualquiera de nosotros, y cualquiera de nosotros, incluso todos los nosotros, que está en su casa, o en su lugar de trabajo, o en su auto, o en cualquier lugar con un simple teléfono en su mano, y que decide estar en un pedacito del mundo que está desconectado absolutamente de todo, pero está muy conectado a algo. Son personas que no se exponen a información. Lamento decir, no nos escuchan. Y no nos escuchan con muchas razones. Hay un estudio de Oxford y de Reuters que lo que encuentra es que en Estados Unidos la gente que tiene cero exposición a información en los últimos 10 años creció de 0 a 15. Y te sumo un dato. Hay 5 países detectados que en los últimos 5 años se les cayó estrepitosamente el nivel de exposición a información. Y fíjate que voy a dejar a Argentina para el final, spoiler alert, y son países los 5 en donde tuviste fenómenos parecidos al que estás teniendo en la Argentina. España, con todos sus desgobiernos, Estados Unidos, con Trump, Brasil, con Bolsonaro, Reino Unido con Brexit y Argentina. Entonces lo que encontramos es que hay un votante plataforma o un Homo Streamer, que son personas que hacen todos los días cosas como nosotros, nada más que la diferencia es que cuando se levanta a la mañana, por ahí no leen todos los días que leemos nosotros, y se van a la noche y no miran los programas que miramos nosotros, y a la tarde hacen otra cosa. Y esas personas tienen muchas razones para hacer lo que están haciendo. Y hay un montón de estudios que muestran que lo hacen por un conjunto de razones. Primero, porque nos creen poco. Después, porque dicen, che, no tengo nada que hacer con lo que me dicen. El dólar, yo no compro dólares. Tercero, porque me hace mal. Y acá hay algo que no es menor. Estas personas se están cuidando. Y te sumo un dato que no es menor. El votante plataforma o el Homo Streamer, la mayoría vota. O vota mucho más de lo que pensamos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que cuando prendemos el radar y decimos, che, ¿cómo están las sociedades? Cuando vemos ese radar, lo que estamos viendo ahí no es el 100% de la población. Y estamos viendo mal, pero además hay un pedazo que no lo estamos viendo. Con lo cual este votante es un votante que va a crecer, que tiene sentido. Estamos en la era en donde nadie tiene razón, pero todos tenemos razones. Este votante tiene un montón de razones para ser como es. Y todos los días se siente bien haciéndolo. Y es como, ¿viste los que van evangelizando? Cada tanto esos van sumando a alguien y le dicen, che, ¿por qué estás tan preocupado? No, olvídate, no mires más. Mirá, te doy este podcast de ciencia ficción y este no sé qué, olvídate. Sí, digamos, el aislamiento en general es como cura porque no te expone a nada. Digo, uno se queda... La pandemia fue eso, ¿no? De hecho, creo que es un comportamiento que se potenció porque uno se dio cuenta de que no exponerse a un mal que estaba en el mundo exterior era lo que te protegía. Y ahora es, bueno, te desconectás. Sí, de hecho, esto que mencionas no es menor. La pandemia aceleró exponencialmente este fenómeno. Claro. En todos los estudios, estos y otros que nosotros estamos haciendo acá y en muchos otros países donde vemos exposición a distintos tipos de información, la pandemia, el primer momento de la pandemia lo que hizo fue crear, en realidad lo contrario, que fue un exceso de consumo de información, porque te acordás que todos estábamos mirando, qué pasa, no sé, y en un momento... Desconectamos, sí. Entonces vos venías incrementando el votante plataforma, el Homo Streamer, cae porque consume mucha información en el principio de la pandemia y después se dispara. Y no creo que lo podamos parar. ¿Y sabes qué? Tienen razón. ¿Y cómo llegas al votante plataforma? Porque de alguna manera, o en algún momento se conecta, digo, en los últimos, ¿qué hay que hacer el domingo? Ah, votamos, y mira y escucha y ahí resuelve. ¿O hay una posibilidad de acercamiento? No. Vos tenés 2 o 3 fenómenos. Primero que tenés híbridos, ¿no? O sea, tenés votantes plataforma que no lo son todo el día, sí, pero que han bajado su consumo, si querés. Cada tanto pueden pasar ahí por un canal de noticias, ponele. Te diría que aparecen las redes sociales como fenómeno ahí. Bien. Con todos los problemas que tiene el algoritmo y la supuesta democracia horizontalizada en el algoritmo, pero digamos, aparece ahí. Y después tenés, pero no solo en el votante plataforma, tenés un montón de argentinos y argentinas que entrando en la elección, quiero decir, los últimos, antes decíamos 40 días, después empezamos a decir 40 horas, tal vez son los últimos 40 minutos, entran en la elección y dicen, bueno, de estas cosas yo lo que quiero votar es esto y elijo por acá. Siempre hablamos de la encuesta como una herramienta que ayuda a tomar definiciones, pero no como de repente un factor, digamos, clave en materia de qué es lo que puede estar pasando.
Y muchas veces hablamos de que esto puede estar distorsionado por lo que a veces llamamos como ambacentrismo, que son, bueno, el ámbito donde básicamente responde más gente a las encuestas. ¿Cómo fue o cómo evaluás ese efecto de ambacentrismo en lo que es el resultado que da la herramienta? Tengo amigos que trabajan en laboratorios y siempre les pido que si encuentran una vacuna contra el ambacentrismo, yo creo que nos van a hacer muy bien, especialmente a los ambacéntricos. Está claro. Por lo menos me pongo yo en ese lugar. Hay que incluirla en el plan obligatorio de vacunación, digamos. Ponele. Y capaz que ponerlo sin lugar a dudas ahí. El problema del ambacentrismo es que la mayoría de los dirigentes nacionales son del AMBA, la mayoría de los que conversamos sobre los temas supuestamente nacionales estamos en el AMBA, y entonces lo que tenés es una concentración de información con un sesgo muy grande de un tipo de población muy particular. Las primarias evidencian ese voto como nunca antes pasó en la historia. Yo digo, es como si el interior castigó el puerto, por decirlo de alguna manera, y uno dice, che, pero pará, pero Milei también es ambacéntrico. En realidad Milei se está peleando con el poder del ambacentrismo, desde el ambacentrismo, le tocó hacerlo desde acá. El caso es Salta. Salta es una provincia donde Milei logró la mitad de los votos, o sea, caminás Salta y 1 de cada 2 personas que te cruces votó a Milei, y es una provincia que Milei no visitó. Y no es la única. Y no es la única. Entonces, esto evidencia, si querés, el problema del ambacentrismo y esto del nuevo y el viejo mundo. En el viejo mundo, hasta hace un verano atrás, cuando nosotros hacíamos campaña, decíamos, hay que visitar esta ciudad, la población, no sé cuánto, se rompió. Lo del viejo mundo no tracciona como antes. Milei no fue a lugares donde sacó más votos de los que fue. Entonces fue de otra manera, o ya estaba presente, o canalizó algo. Pero de fondo es la combinación de la fatiga, el votante streamer, el ambacentrismo y esto del viejo mundo. Había muchos análisis previos a las primarias que decían, bueno, la primaria es como la explosión del voto bronca, si querés, donde vos te sacás de encima el enojo, esa fatiga. O sea, el dicho era, en la primaria votás lo que querés, en la elección general votás lo que podés, no, lo que debés y en la general lo que podés, en la segunda vuelta. Digo, ¿cómo crees que puede cambiar, o si crees que puede cambiar un poco esa tendencia? ¿Pasó un poco ya esa sensación de, bueno, me saqué de encima el enojo o todavía se percibe? El problema es que el argentino que estaba cansado el domingo fue a votar, el lunes se levantó igual de cansado, y el martes ni hablar, y el miércoles ni hablar, y el jueves ni hablar. En el medio, si querés, la respuesta de una parte de la política fue evidenciar que esa parte de la política está en el viejo mundo, los bonos, el IVA, el no sé qué, no sé cuánto. La figura de Milei, si querés, no sacó tantos más votos que los otros espacios, pero todo se trata de expectativa contra lo que pasó. Tuvo un raíz mediático muy fuerte los primeros 3 días post-elecciones, y yo creo que eso terminó de darle razón y sentido a los que lo habían votado el domingo a la noche. Yo creo que ahora el argentino medio no está en la elección y hace bien y va a entrar en un par de días, pero creo que lograron cobrar más sentido la figura, si querés, del candidato de UP y la figura del candidato de La Libertad Avanza, y entiendo que la candidata de Juntos está retomando fuerzas para desde un lugar que no conocía volver a tomar en un lugar de preponderancia, pero creo que falta muchísimo. La primaria y el resultado de la primaria dio como un envión muy fuerte a lo que yo llamaría como un voto antisistema, ¿no? Porque los íconos que usa Milei para ejemplificar eso son la motosierra y prender fuego un banco central. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo pueden los candidatos que de alguna manera quieren reformar el sistema hacer un poco, tratar de extraer de esa tendencia algo que sea de manera positiva? O sea, no dinamitemos, cambiemos, pero ¿se puede? ¿Hay forma de hacerlo? La respuesta es sí, si construís futuro desde ahí, con una consideración que no es menor. En Argentina rompimos el futuro como algo inherentemente positivo. Esto explica Milei. Entonces, cuando nosotros decimos, che, vamos con esto para el futuro, pero pará, ¿es bueno o malo? Antes no nos hacemos esa pregunta. Entonces, cuando nosotros le decimos a un montón de lectores, che, pero cuidado porque romper esto, en ese momento ese lector entiende que no lo entendemos. Y que dice, che, está todo roto, pero déjalo porque esta conversación no va a tener lugar. Entonces,
La respuesta es que hay que construir futuro, pero hay que resignificar futuro. Y no es claro cómo, porque insisto que estamos en un interregno, nuevo mundo. Todavía no llegó, lo del viejo está quedando viejo y lo del nuevo se está construyendo. Bueno, te tengo que hacer la pregunta como a los economistas sobre cuánto va a valer el dólar. ¿Cómo está dando lo último? O sea, ¿los tercios están manteniéndose como tercios o de alguna manera algún dato percibe que hay algún cambio? No, vos tenés una mejora en la figura de Unión por la Patria y en la figura de la Libertad Avanza, pero yo creo que la explicación no está en cuánto han crecido, que no es mucho, sino en que han crecido en sentido. Vos lo que necesitas es comodidad para tener votos. Sin lo primero no viene lo segundo. Ellos están más cómodos siendo par de oposición del otro. Han logrado los dos convertir una elección de 3 en 2. Uno dice ahí está la derecha y el otro dice ahí está la casta. Si querés, ese es el desafío que le queda a Patricia Bullrich todavía resolver. Pero esos son los movimientos, creo que, insisto, todavía falta, pero de nuevo, me parece que hay que mirar más la estructura y la comodidad para entender dónde vendrán los votos en algunas horas o días. Bueno, nos queda esperar. Todavía tenemos los debates presidenciales en el medio, que me parece que también pueden ver si influyen o no. Pablo, mil gracias como siempre, por esto y por ayudarnos a entender qué es lo que buscamos todos los días. Placer enorme, gracias a vos. Seguimos con CFO Summit.